Buenas noches a todos los participantes de esta nueva videoconferencia del curso online de herramientas digitales. Tenemos las 7 de la noche con 5 minutos. Nos encontramos nuevamente con el ingeniero Aldo Domínguez Burgoa para poder retomar la videoconferencia del módulo que sigue. Ingeniero, nuevamente las gracias por el tiempo que dispone para esta nueva videoconferencia. Por favor, ahora le doy paso para que usted pueda iniciar con su exposición. Muchísimas gracias, Mayra. Como es de costumbre, los lunes vamos a ver un poco lo referente a la agenda que tenemos programada para esta semana. Por favor, muchísimas gracias. Esa es nuestra agenda. Entonces, lo que vamos a ver hoy en nuestra conferencia es algunos apuntes relativos a la metodología, unos apuntes metodológicos, y el trabajo que se debe encarar en esta semana está orientada, por ejemplo, a redactar un ensayo. Muy bien. Los textos académicos básicamente son un conjunto, el trabajo académico, perdón, son un conjunto de textos académicos. Y uno de ellos, por ejemplo, típicamente es el ensayo, ¿no? Al igual que los mapas conceptuales, la síntesis, el esquema, son componentes de un trabajo más grande. De la misma manera, ¿no es cierto? El ensayo forma parte de esto. Perfecto, entonces lo que se va a ver esta semana es básicamente la teoría, la normativa, las características generales de lo que es un ensayo y practicar esto en un ensayo. También se va a ver la monografía, y en lo que a la monografía se refiere, el trabajo, que es la tarea número 10, está orientada a diseñar una monografía. ¿Sí? No a desarrollar una monografía como tal por temas de tiempo que no abastecería, sino a diseñarla. ¿Qué es lo que debería contener cada una de esas tres partes de las que clásicamente se constituyen todos los textos académicos? ¿Sí? ¿Qué es lo que deberíamos tener? ¿Qué es lo que se debería ver en la introducción, en el desarrollo, en la conclusión? ¿Qué existiría en el inicio, ¿no es cierto?, en el desarrollo y en el fin de este trabajo, de acuerdo a la lectura número 10. Luego habíamos utilizado la herramienta de fichas bibliográficas que nos proporciona Microsoft Word. En este caso, lo que se va a hacer, habíamos dado de alta fichas bibliográficas. Lo que se va a hacer ahora es extraer de esas fichas bibliográficas unas citas, ¿sí? Una cita y una ficha de transcripción textual. Muy bien, es precisamente de lo que consta la tarea número 11. Y vamos a añadirla a aquel documento en el cual hemos trabajado precisamente, hemos ejercitado precisamente dar de alta las fichas bibliográficas. A continuación vamos a hablar de lo que son las notas al margen, que siempre existen en todos los trabajos. Estas notas al margen las vamos a generar inicialmente en el MS Word, en Microsoft Word, y después un documento similar se va a trabajar en Google, en las herramientas del Google. ¿Sí? Y precisamente a partir del Google Drive se va a compartir el documento que ustedes realicen y vamos a precisamente practicar, ¿no es cierto?, el insertar este tipo de texto académico que también forma parte de los trabajos. Todos los textos académicos están orientados a una defensa, a varias defensas en realidad, a varias presentaciones. Así que precisamente el diseñar, el elaborar un discurso forma parte de los textos académicos. Muy bien, esa información forma parte de la lectura número 13 y lo que se les pide es diseñar un discurso en MS Word. Lo propio, ¿sí? Análogo a la monografía, lo que se les pide es diseñar un discurso. ¿Cómo podría ser un discurso teniendo las consideraciones normativas que forman parte de la lectura 13? De la misma manera, ese discurso va a ser compartido, pero ya no desde el Google Drive, sino desde OneDrive, ¿sí? La plataforma online, la plataforma en la nube de Microsoft. Asimismo, cuando se va a realizar un trabajo, se tiene que hacer una búsqueda de información, ¿sí?, de fuentes primarias y secundarias, algunas recomendaciones normativas respecto a la búsqueda y recopilación de la información forman parte de la lectura número 14 y la tarea número 16 relacionada está precisamente caracterizada porque se tiene que identificar una fuente de información primaria y una fuente de información secundaria. La
lectura número 15 aborda temas relativos a la presentación de un trabajo escrito. Cualquier trabajo, trabajo de graduación, cualquier, cualquier investigación científica, tiene que plasmarse tradicionalmente en papel, ¿no es cierto?, para ser presentado. Y al respecto, precisamente, es que tenemos la lectura número 15, que nos habla de la presentación de ese tipo de trabajos. Ahora, la tarea número 17, esos trabajos escritos que se mencionan en la lectura número 15, están en función de las instituciones, salvo que se prepare un artículo para la APA, para la Asociación de Psicología, ¿sí? Entonces, cada institución tiene sus normas propias. Solo para darles un ejemplo, me ha tocado trabajar en el posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés y dependiendo de la facultad, en la Facultad de Tecnología y dentro de la Facultad de Tecnología, la carrera de electrónica, por ejemplo, tiene un formato para la presentación de sus trabajos académicos. La facultad, la carrera de de química industrial, perdón, química industrial también tiene su propio formato. Asimismo, en la Escuela Militar de Ingeniería, en el posgrado y en el pregrado, a pesar de ser una misma institución, tienen dos manuales que precisamente dan las normas de presentación de los trabajos, es decir, todo lo relativo a la forma de poner los títulos, la forma en que deben ir las sangrías, si existen, el espaciado entre textos y demás, y que para lo cual las normas APA nos dan una referencia básica, ¿no es cierto? Como tal, las normas APA son referenciales, pero nos sirven para ordenar el trabajo en sí, ¿cierto? O sea, generalmente en nuestro país, todas las instituciones académicas exigen que los trabajos se presenten con algún formato que está basado en APA. Muy bien. Entonces, la tarea número 17 es investigación, ¿sí? Que reporten cuál es ese manual que utiliza la institución para la cual ustedes están pretendiendo presentar algún trabajo. Muy bien. Si bien se puede comenzar una investigación por iniciativa propia, normalmente un investigador tiene que pretender entregar ese trabajo académico, ¿no es cierto?, a alguna institución. Y precisamente la tarea 17 motiva eso, ¿no? A que nos involucremos precisamente en conocer cuál es la normativa para la cual se deben preparar esos trabajos, y ese es el reporte que se hace en la tarea 17. ¿Ve? El día jueves nos vamos a ver con la siguiente conferencia, con apuntes acerca de la manera correcta de redactar, ¿sí? La manera correcta de redactar trabajos académicos, diríamos, de forma completa, tomando como referencia lo que APA nos ha heredado, ¿sí? La lectura 16, que bueno, también ya está en la plataforma, en realidad son varias lecturas, y nos hablan de tres de los formatos más grandes o más conocidos, más ampliamente difundidos para hacer este tipo de redacciones, ¿no? Están las normas APA, las normas IEEE, las normas Vancouver y las MLA. Muy bien, están las lecturas compartidas en nuestra plataforma. De la misma manera, lecturas complementarias a lo que habíamos desarrollado, digamos, utilizando la herramienta del Word para la inserción de fichas bibliográficas, ¿sí? Lecturas complementarias de cuáles son las especificaciones de las referencias bibliográficas y las citas electrónicas, que son las fuentes de información más comunes en este momento, ¿sí? Hasta hace algún tiempo solamente se hablaba de referencias bibliográficas y como ustedes van a poder apreciar en las lecturas, digamos, vamos a decir, un elemento ampliamente desarrollado. ¿Bien? Y actualmente las citas electrónicas que van teniendo mayor relevancia y van apareciendo nuevas tipologías, ¿sí? Por ejemplo, y como ustedes van a ver en la misma referencia de Word, cuando se insertan las fichas bibliográficas, se habla de prácticamente de forma análoga a un libro, pero actualmente pueden existir, por ejemplo, información de chats, ¿sí? de entrevistas que se realizan por ese medio, lo mismo videos, por ejemplo, extractos de video de documentales que se encuentran en plataformas como YouTube, imágenes de, por ejemplo, que se encuentran en Pinterest, etcétera. O sea, existen una gran cantidad de fuentes que han multiplicado en realidad
las posibilidades de obtener información. Muy bien, entonces se hace alguna referencia básica, bueno, ya básica en este momento, respecto de lo que son las referencias bibliográficas y las citas electrónicas. Muy bien. Para finalmente, la tarea 18, vamos a decir el último trabajo que se va a presentar, refiere diseñar en MS Word. No es el desarrollar, sino el diseñar, similar a lo que se ha hecho con la monografía y al discurso, un diseño de cómo debería ser, cuáles deberían ser los puntos relevantes que debería considerar su texto, su trabajo de graduación, el texto académico que están preparando, el trabajo científico que están preparando, considerando la norma que va a ser utilizada, que ustedes van a especificar en la tarea número 17. Muy bien. Entonces, reiterando, en la tarea 17 se ha obtenido esa información que le va a dar formato, que nos habla del formato del trabajo que se está preparando. Y en la tarea 18 se plasma eso en algo concreto, en el tema que ustedes están trabajando, ¿sí? En el que cada uno está elaborando de acuerdo a su formato. Pero esto es un diseño. Muy bien, tiene que ser de forma de diseño, de tal manera que pueda apreciarse, ustedes puedan además practicar en la utilización de las herramientas. Vale decir, en alguna parte de su diseño podrían inclusive incluir un ensayo, aquí va a haber un mapa conceptual, aquí se va a manejar una síntesis, aquí se va a trabajar un esquema, etcétera, ¿no? Con las herramientas que estamos viendo. Lo mismo aquí se va a meritar hacer este contenido, no va a ir solamente por darles una referencia, no va a ir como glosario, sino que se va a manejar un sistema de notas marginales al documento para poder ser explicado. E incluso, al final, inclusive como anexos, podría ir y debería ir el diseño de su discurso. Si un trabajo académico que además de toda la información relevante al tema, a la temática que ustedes están trabajando, presente aspectos relativos al discurso, a cómo se va a presentar, definitivamente le va a dar un carácter más profesional. Muy bien, entonces esa es la agenda, ese es el trabajo que se va a desarrollar esta semana. El cronograma que aquí se presenta es un cronograma tentativo para que puedan organizarse, atendiendo precisamente algunos requerimientos para que se puedan poner al día. Este es el cronograma formal, al igual que el de la semana pasada. Lo que se va a ampliar el plazo para la entrega de todos los trabajos hasta el día lunes de la siguiente semana, cuya fecha precisamente va a ser el 6 de abril. ¿Sí? Entonces, todos los trabajos deberían tener como plazo máximo el 6 de abril para su desarrollo. Muy bien. Ahora, esto no quiere decir que valga la recomendación de que se hagan el 5 de abril. No les va a dar el tiempo. ¿Sí? Precisamente es por eso que hemos utilizado la metodología de Gantt, muy bien, que también es considerado un texto académico para poder hacer la planificación, ¿no? Gantt lo que hace es referir las actividades, como nosotros las tenemos especificadas como actividad, alguna descripción. Cuando se trabaja en un equipo, adicionalmente se agrega un campo de responsable, ¿no es cierto? Y la planificación en el tiempo, ¿sí? Ya sean por días, ya sean por fechas. Muy bien, entonces como plazo máximo, atendiendo, bueno, evidentemente considerando también la autorización de Interacademy, se nos ha aceptado que el plazo sea hasta el día lunes 6 de abril para la entrega máxima de todos los trabajos, para proceder inmediatamente a la calificación de los mismos, en el caso que amerite alguna retroalimentación. De hecho, a partir de aquella fecha, yo les empezaría a enviar la conformidad de los trabajos que han sido subidos a la plataforma y en la presente semana los que he ido recibiendo en las cuentas de correo electrónico, como van a ver en las actividades, ¿no? En las actividades se les solicita que a partir de las determinadas plataformas me envíen a un correo específico que tengo creado para precisamente nuestro curso. Muy bien, entonces esa es la actividad que vamos a realizar en esta semana. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Mayra. Lo mismo, está compartida en la plataforma, están compartidas las lecturas, las tareas y URLs relacionados. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, Mayra, le voy a pedir ahora para continuar que me ceda el control para que yo pueda realizar una presentación desde acá. Claro que sí, ingeniero, en este momento.
Ahora sí, por favor, ingeniero. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Mayra, por favor, confírmeme si se está viendo la carátula de apuntes metodológicos. Sí, se ve perfecto. ¿Se ve? Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la temática que se tiene apuntada para el día de hoy. Ahora sí. Hablando un poco en lo que se refiere a los trabajos de grado universitario, en realidad cualquier trabajo de investigación, sea cual sea el nivel que se esté planteando, normalmente va a estar relacionado con un trabajo de grado universitario o va a tener un equivalente en un trabajo de grado universitario, así sea un tema que se esté desarrollando autónomamente. ¿Muy bien? Dice, el gran reto de las universidades es garantizar que sus diplomas certifiquen competencias, es decir, la capacidad del nuevo profesional para. Muy bien, entonces el sistema universitario, sea público, sea privado, en realidad a nivel global, lo que trata es de certificar competencias en relación a dos puntos característicos. Aterrizar los conocimientos teóricos, inclusive en en este curso, ¿no es cierto? Existen muchos, como ustedes han visto, comenzamos con lecturas que tienen un carácter más teórico y la idea es que eso lo puedan aterrizar en forma práctica en las tareas. Entonces, de forma general, de forma global, es aterrizar sus conocimientos teóricos en la resolución de problemas personales. Muy bien, es lo que se ha llegado a denominar la educación para la vida. En problemas empresariales y en problemas sociales concretos. Es decir, también cuando se abarca algún problema de grado universitario, vamos a decir así, tiene que tener una delimitación, ¿sí? Tiene que estar limitado eh, considerando a los usuarios. ¿Sí? Aquí hacemos una mención, por ejemplo, característica cuando se habla de problemas sociales concretos. ISO, precisamente, nos da las normas, las ISO 9000, ¿okay? La 9001, perdón, que nos habla de la calidad y que precisamente centra todos sus principios alrededor de los usuarios. Y los usuarios no son otra cosa que la representación de alguna parte de la sociedad en concreto. Muy bien, entonces esos son los tipos de problemas en los cuales se pueden aterrizar, se pueden ver de forma práctica los conocimientos teóricos que se han adquirido. Y como segundo aspecto, continuar aprendiendo, ¿sí? Aprender día a día, siga o no en la universidad, ¿ok? Que se siga aprendiendo. La idea entonces de las universidades en la formación y la idea misma de este curso es motivarles y estimularles para que sigan aprendiendo día a día. Muy bien, con las referencias tutoriales, con los URLs que vemos, vamos a decir, una muestra de aplicación general, pero en el campo que a ustedes les interese especializarse o estén trabajando, definitivamente van a poder profundizar más en cualquiera de aquellos aspectos, es decir, volverse más expertos día a día. Muy bien. Y la definición de competencia dice que es la capacidad de aplicar la teoría en la práctica, precisamente el reto de las universidades, y de retroalimentar la teoría con la práctica. Eso es nuevo, ¿sí? Entonces, la universidad busca que todas las teorías que, que nos han presentado puedan ser llevadas a la práctica. Pero una competencia se desarrolla cuando nosotros tenemos la posibilidad personal de retroalimentar esa teoría con la práctica. Al hacer una prueba de alguna teoría en la realidad, ¿no es cierto? Estamos precisamente probando una teoría o le estamos demarcando ciertos límites, muy bien, porque, por ejemplo, en temas tecnológicos, mucha de la tecnología ha sido desarrollada para dispositivos que funcionan, para dispositivos y componentes que funcionan al nivel del mar. Condiciones de temperatura, de humedad, de presión atmosférica específicas que hacen que esos componentes funcionen de forma ideal. Pero, por ejemplo, ya nos ha sucedido y ha sucedido que, por ejemplo, llegan equipos a la altura, a nuestra altura, a la altura de nuestro país, digamos, geográficamente hablando, pero que no tienen ese rendimiento.
Antiguamente teníamos problemas inclusive cuando hablamos de sistemas computacionales, por ejemplo, de refrigerar los servidores. En el caso de, por ejemplo, la ciudad de Santa Cruz, por sus características especiales, necesitaba una refrigeración, vamos a decir, un poco más allá de lo normal, ¿sí? Servidores que trabajan en en la Amazonía, por ejemplo, con un grado de humedad bastante alto, necesitan sistemas que inclusive puedan eliminar la humedad del aire para poder trabajar. Y lo contrario sucedía, por ejemplo, en locaciones como la Ciudad del Alto. ¿Sí? Los servidores industriales que están al lado de las plantas industriales, por ejemplo, me ha tocado ver en algunas implementaciones que necesitábamos abrigarles, ¿no? O sea, una frazada, además de tener un sistema de calefacción, ¿ok? Para que funcionen adecuadamente. Pero gracias al avance tecnológico, muchos de esos problemas, bueno, les estoy hablando de experiencias de 15, 20 años atrás, actualmente han sido superados, ¿no? Con la mejora de los componentes, la mejora de la tecnología, estos aspectos han sido superados. Muy bien. Y precisamente entonces estos elementos nacieron como una teoría, ¿no? Nació el componente y se dijo va a funcionar al nivel del mar, se lo trajo a condiciones diferentes y tenía funcionamientos característicos especiales. Entonces se retroalimentaba a esto que la teoría de los fabricantes y o las teorías en trabajos de grado universitarios nos indicaban. ¿Muy bien? Los trabajos de grado, según las características que tiene, según estas 5 características especiales, se pueden clasificar de la siguiente manera. Por el aporte al conocimiento científico, ¿no? Los trabajos de grado orientados a aportar al conocimiento científico son la tesis, la tesina y la monografía. Los trabajos de grado que tienen una propuesta de solución pueden denominarse proyecto, puede ser una propuesta de producción o, una producción de prototipos, ¿no? De pruebas conceptuales. Muy bien, que atenten a resolver algún problema. Acciones conjuntas de cambio son las que se denominan o forman parte de lo que son los trabajos dirigidos y el análisis participativo. Existen trabajos orientados a la contrastación exclusivamente teórico-práctica, ¿sí? Esto es lo que se denominan las prácticas industriales, los internados o las pasantías, ¿no es cierto? Donde se debería, precisamente bajo estos esquemas, la invitación es a hacer una prueba de las teorías en la práctica. Muy bien, especialmente el tema de pasantía, no solamente en nuestro medio, sino que en varias empresas internacionales inclusive, cuyo nivel de madurez todavía no es muy grande, consideran a la pasantía como un trabajo profesional no remunerado, pero está orientado más a un trabajo mecánico. Sí le dan un nivel de denominación de pasantía, pero no alcanza precisamente los niveles de teoría práctica, ¿no? Lo que tiene es un profesional junior generalmente, pero que realiza un trabajo, o inclusive profesionales senior, perdón, pero de los cuales lo único que se busca es un aporte práctico, ¿sí? No tanto esa retroalimentación respecto de la teoría, ¿no? Entonces la forma adecuada y esto lo menciono por la gran cantidad de avisos que se ven, digamos, hasta en los medios escritos respecto al requerimiento de pasantes para las pasantías. Y finalmente, la investigación y análisis de casos. Esto está plasmado en los trabajos de grado que son precisamente caracterizados por los exámenes de grado, ¿no? Tienen que investigar y analizar algún caso específico, ¿sí? Para defenderlo ante un tribunal, ¿ok? En lo que se denominan los exámenes de grado. Según el nivel de investigación, existen algunas modalidades de graduación ya caracterizadas en todo el sistema universitario, no solamente nacional, sino también internacional, considerando aspectos, por ejemplo, de acuerdos, ¿sí? Binacionales o regionales que existen y que están vigentes en nuestro país. Por ejemplo, cuando hablamos de la denominación, en el nivel, en la modalidad de graduación de un doctorado, lo que se prepara es una tesis, es un trabajo de tesis. Las metodologías que va a utilizar
es investigar, tiene que explicar la realidad y a partir de esa realidad proponer un modelo que es una teoría para que se pueda predecir. Las características es la construcción de teorías, modelos y paradigmas. Muy bien, entonces en el doctorado lo que sucede es que se construye conocimiento, ¿sí? Entonces el doctorado, considerando las características de la investigación científica, lo que hace es construir conocimiento. En la maestría se tienen dos tipos, vamos a dos tipos de graduación en la maestría, ya sea por la tesis de maestría o por el examen de grado. Esto depende de las especialidades, pero cuando se habla de tesis, es una investigación contrastativa, ¿no? Teoría versus realidad. Entonces, en una tesis de maestría se elige una teoría y es la teoría que se va a contrastar con la realidad. ¿Bien? Las características es una contrastación de teorías, modelos e hipótesis. Utiliza información, por ejemplo, de tesis doctorales y utiliza información de tesis de licenciatura. Y lo que hace es contrastarlas. Las tesis de licenciatura tienen característica práctica y las tesis de doctorado características teóricas. Entonces, al medio se encuentran precisamente las tesis de maestría. En la maestría también existe el examen de grado, que como habíamos mencionado, es una investigación acerca de casos y lo que busca es validar, lo que emite es la validez precisamente de estos casos y las teorías que se están aplicando. En lo que a licenciatura se refiere, lo que se tiene son una mayor cantidad de modalidades de graduación y comenzando por la tesis, que es una investigación de tipo descriptivo, ¿sí? Una solución de un determinado problema, lo que se hace es describirlo, ¿sí? Y sus características son de análisis y conclusión de patrones y frecuencias, ¿no? El análisis de una tesis de licenciatura, entonces, fundamentalmente son patrones, es algún comportamiento que se pueda predecir, y las frecuencias, ¿no? ¿Con qué frecuencia sucede aquello? ¿Cuán a menudo sucede? Luego está la modalidad tal vez más popular, que es el proyecto de grado, que es precisamente la elaboración de un proyecto. Y en lo que a elaboración de un proyecto se refiere, actualmente, por ejemplo, ya existe un instituto que nos da a nivel global las mejores prácticas, que es el PMI, y que tiene todo este conocimiento precisamente compendiado en la guía del PNBOK. ¿Muy bien? Y que es el libro gordo que nos da toda la referencia respecto a la administración precisamente de estos proyectos como tales. Y la característica es que es una propuesta de diseño e implementación, ¿sí? ¿Cómo se va a diseñar? ¿Cómo se diseña? ¿Y cómo se va a implementar? ¿Cómo se podría llegar a implementar? Muy bien. El trabajo dirigido es una metodología de investigación en acción. O sea, mientras se trabaja, sí se realiza investigación. Es lo que se denomina un cambio conjunto entre coinvestigadores, ¿sí? Generalmente, la institución que patrocina, donde generalmente se realizan las pasantías, ¿sí? O si tiene alguna vinculación el postulante, donde realiza algún tipo de trabajo. Luego está la práctica preprofesional, que la metodología es el desempeño preprofesional precisamente. Para esta metodología, la institución, la empresa que preste precisamente estas posibilidades tiene que tener algún carácter científico, ¿no es cierto? Se tiene que tener esa intención de desarrollar de poder desarrollar de manera sistemática el análisis y la aplicación de teorías en un ambiente práctico. Generalmente las empresas solamente se orientan por temas de rendimiento a temas prácticos. No se orientan tanto a lo que es la parte teórica, ¿no? Es decir, la incorporación de nuevos enfoques y tecnologías. Entonces, esa es una decisión definitivamente de los niveles jerárquicos de las empresas que permitan hacer aquello. También en licenciatura existe lo que es el examen de grado, que son los análisis de caso, ¿no? Generalmente, medicina es típico, ¿no es cierto?, que utilicen este tipo de trabajos, de metodologías, ¿no? Análisis escrito, oral y práctico. Son las características de este tipo de modalidad de graduación. Luego están el nivel de técnico superior, que utiliza una monografía o un reporte de pasantía, ¿no? La monografía, que es una investigación exploratoria, ¿sí? Cuando uno, sin ejercer ningún cambio sobre el objeto, sobre el fenómeno que está trabajando,
se dedica a explorarlo, ¿no? Con el mayor detalle que el tiempo le permita. Muy bien, es un análisis y narración de situaciones reales. Bueno, cuenta desde su punto de vista, considerando precisamente las teorías que ha recibido dentro de su formación, precisamente una descripción de una situación real, de una o varias situaciones reales que estén relacionadas con algún tema que ha escogido. Y la pasantía, que es un desempeño exploratorio de la misma manera, que hace un registro de experiencias, no una bitácora. ¿Ok? Una bitácora. Y bueno, estas características que aquí se mencionan, en realidad van de forma ascendente. Es decir, por ejemplo, en un proyecto de grado de licenciatura, si bien no forma parte de su reporte, de su informe final, del empastado que se va a presentar, por ejemplo, el registro de las experiencias, sí debería formar parte de una bitácora, de un cuaderno que normalmente debe acompañar al investigador, ya sea físico o ya sea digital, pero que registre las experiencias tal cual las va viendo. De la misma manera, dentro de complementariamente a esa bitácora, debería realizar un análisis y narración de situaciones reales. Y dentro de la bibliografía, dentro de los recursos bibliográficos que tiene, debería analizarse, ¿no es cierto?, algunos casos, debería haber la incorporación de nuevos enfoques y tecnologías y los cambios que se han realizado de buenas prácticas entre coinvestigadores, ¿no?, entre profesionales e instituciones y empresas. Es decir, podemos decir que la base para el desarrollo de estos trabajos dentro de las modalidades de graduación comienzan con un registro de experiencias. Muy bien. Si bien es un trabajo que corresponde a un nivel de pasantía, pero que es la base para el desarrollo del resto de los trabajos. Muy bien, entonces este cuadro precisamente se los presento de esta manera. Muy bien, y forma parte precisamente de las modalidades de graduación también vigentes en nuestro país. Y son aplicables a todas las carreras, a todas las denominaciones. Si es que existiese alguna que no esté cumpliendo estos requisitos, bueno, es una buena oportunidad para precisamente hacer ajustes necesarios para que puedan retomar ese carácter científico, que es la motivación precisamente de estos trabajos en los niveles universitarios. Muy bien. Y precisamente para poder trabajar en los temas de investigación que se plantean o que son necesarios para los niveles de graduación, vamos a hablar de lo que se denomina el ciclo creativo, ¿sí? Aquí tenemos una frase de Neri Oxman, que cuando habla de el arte del diseño, y que dice que para construir en grande se tiene que pensar en pequeño. Sí, habíamos visto precisamente que la forma más pequeña de pensar es llevar una bitácora, muy bien, para construir algo grande. ¿Okay? Y para hablar del ciclo del diseño, debemos mencionar que normalmente en la vida cotidiana, tenemos el arte caracterizado, tenemos la ciencia, tenemos la ingeniería y tenemos el diseño. Bien, podríamos hablar de cada uno de estos componentes dentro de nuestra realidad como componentes separados, pero por ejemplo, un concepto que se maneja en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, del Media Lab, del cual Neri Oxman es precisamente la directora, ¿no es cierto?, en nuestros términos, habla que todos estos elementos pueden ser integrados de esta manera. Muy bien. Y buscan precisamente en la práctica, utilizando las teorías individuales de cada uno de estos elementos, ver la manera de cómo se integra, ¿no? Y nos regalan precisamente esto que se denomina el arte del diseño o el ciclo creativo, ¿sí? Cómo se maneja el ciclo creativo en todos los niveles profesionales, personales y profesionales, ¿sí? Donde los insumos, donde las salidas o los productos de cada uno de estos les sirven como insumos a la siguiente etapa, ¿sí? Por ejemplo, la ciencia entrega conocimiento a la ingeniería, ¿sí? La ciencia, por ejemplo, cuando hablamos de generar conocimiento dentro de los niveles de graduación,
En la universidad podemos hablar de tesis doctorales, ¿sí? Están construyendo conocimiento y otro conocimiento que tenemos heredado de mucho más antiguo, ¿ok? Se tiene ese conocimiento que es el input de la ingeniería. Con ese conocimiento, la ingeniería lo que genera es alguna utilidad práctica que debe resolver algún problema. Muy bien, esa utilidad práctica de algún elemento es entregado al diseño y el diseño con esa utilidad lo que genera es algún comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, la evolución de algo que tenemos muy cerca de nuestro, que son, por ejemplo, los celulares, ¿sí? La ingeniería ha descubierto que se pueden transmitir voz y datos mediante una red inalámbrica bastante eficiente y se puede generar una red bastante grande de elementos que se pueden comunicar uno a uno. ¿Sí? A partir de esa información, el diseño generó unos terminales bastante grandes en su origen y que ahora son bastante más planos, diríamos, ¿no? Aunque en tamaño han superado a una etapa en que los celulares eran bastante pequeños, pero actualmente por la utilización de las pantallas touch, los celulares están volviendo a crecer, pues estos se han hecho un poco más grandes. Entonces, lo que hace el diseño precisamente es generar algún elemento que pueda ser utilizado por el ser humano y que va a influir en su comportamiento. Un típico ejemplo son los celulares. Antiguamente caminábamos en las calles atentos a los cruces, a otras personas, etcétera. Actualmente podemos ver lo que se denominan los zombies, ¿no? Personas que caminan con sus celulares como zombies, ¿no? O sea, más en la pantalla del celular y el resto de la realidad forma parte de la periferia, ¿sí? Inclusive algunos se animan inclusive a manejar con todos los peligros que conlleva. Entonces el diseño lo que hace es, tiene como resultado un comportamiento, cambia el comportamiento de las personas, cambia el comportamiento de la sociedad. Y es el arte quien se alimenta de esos comportamientos, ¿sí? Y lo que hace es generar precisamente sus obras, ¿no? Y esas obras lo que hacen es generar información que forma parte de nuestra naturaleza. ¿Muy bien? Actualmente podríamos decir, hablando de los teléfonos celulares, que estos elementos forman parte de nuestra naturaleza. ¿Muy bien? Y nuevamente comienza el ciclo, la ciencia toma esos indicadores importantes, genera modelos que le sirven a la ingeniería para generar algunos componentes, algunos elementos o algunos algoritmos que sean útiles. El diseño los va a utilizar para precisamente hacer más eficiente el comportamiento de las personas, llámense empleados, obreros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y el ciclo se repite, se va repitiendo. Muy bien, entonces esa es la relación entre estos elementos que antiguamente andaban disparejos, digamos, no andaban independientemente. Y precisamente esta reflexión nace de que en la misma época en que vivieron Einstein y Picasso, ambos en ámbitos diferentes, uno más orientado a la ciencia, Einstein, y Picasso en el arte, ambos se cuestionaban el mundo, ¿sí? Ambos cuestionaban la naturaleza, ¿sí? Y tenían algo en común. Lo estaban haciendo, pero desde perspectivas distintas. Muy bien. Y precisamente con la forma en la cual los artistas, llámense pintores, escritores, escultores, o los que escriben novelas, por ejemplo, inclusive eh, recuerdan estos que han podido pronosticar el futuro, digamos, en una forma de arte desde este disco maya que dicen que predice el futuro, ¿no es cierto? Pasando por Nostradamus, que después que suceden los eventos, nos damos cuenta que habían estado encriptados dentro de esos elementos que originalmente bien podrían haber tenido una forma de simple arte, de reflejar las preocupaciones de los seres humanos que ya existían en aquel entonces y que vemos que existen actualmente. Muy bien, entonces precisamente esa es la relación donde en lo que se denomina el ciclo creativo, muy bien, donde se pueden encontrar, en resumen, el arte y la ciencia. Dándole un carácter un poco más técnico a este ciclo creativo, podemos decir que la ingeniería y el diseño, que comienza con la adquisición de conocimiento y terminan modificando un comportamiento o proponiendo un comportamiento, están relacionados con la producción.
Muy bien. Y lo que se refiere al arte y la ciencia, que toman comportamientos y entregan conocimientos, muy bien, es la percepción. Está relacionado con la percepción, digamos, los cuadrantes superiores. La percepción, ¿no es cierto? La observación. La investigación científica está relacionada con esto. Y los cuadrantes verticales, diríamos, lo que es el arte y el diseño, están relacionados con la cultura. Muy bien, con la cultura puede ser personal, puede ser social, de un segmento social, de un segmento, de una ubicación geográfica, de un espacio temporal, etcétera. No existe una cultura. Y lo que es la ciencia y la ingeniería definitivamente tienen que conversar de información que se toma de la naturaleza hasta entregar una utilidad que va a ser utilizada por algún diseño, ¿no? Le va a servir a algún diseñador para crear algo. Muy bien, entonces, verticalmente, la ciencia y la ingeniería están muy relacionados con la naturaleza. Y es interesante porque naturaleza viene de, no, etimológicamente hablando, significa nacer, o sea, es dar vida, la naturaleza. Así es como un nacimiento, precisamente. Y es donde comienza todo, por así decirlo, ¿no es cierto? Y precisamente dentro de este ciclo creativo es la naturaleza donde empieza todo y vamos a decir regresa hasta encontrarse con la cultura. Y es lo que efectivamente pasa en todas las sociedades. Muy bien. Cuando se habla de esa relación de cultura y naturaleza, precisamente nace en lo que es la filosofía. ¿Sí? Entonces, existen muchas teorías que han sido emitidas, como les hablaba en un momento, de temas tecnológicos al nivel del mar y que para nosotros, hasta que no se prueben, forman parte de la filosofía. Que hay un equipo que sabemos que existe al nivel del mar, pero no lo hemos probado en nuestro medio. Esos principios, esas teorías forman parte de la filosofía hasta que se prueben, hasta que se contrasten con la aplicación práctica. Muy bien, y la ingeniería y el diseño precisamente están relacionados con la economía. No podemos tener, existen inventos que seguramente no se han plasmado porque no son muy eficientes, no son muy efectivos para la realidad actual. Como existen inventos que han sido desarrollados décadas atrás y que recién se plasman en la realidad precisamente por temas relacionados con la economía, porque es el momento preciso, porque existen las condiciones adecuadas. Muy bien. Por ejemplo, algunos ejemplos de arte y ciencia, por ejemplo, estos dibujos de científicos bastante antiguos, vamos a decir, de los años 1700, 1800, que además de dar información de especies, hablando de biología, son obras de arte, ¿no? Que se encuentran en museos porque son cuadernos, bitácoras, vamos a decir así, ¿no es cierto?, descripciones exploratorias realizadas con mucho arte, ¿no? El científico no solamente tenía que conocer algunos aspectos relativos a la temática que estaba analizando, sino tener algunas habilidades prácticas para poder realizar este tipo de cuadros prácticamente y que forman parte de láminas que en su momento eran utilizadas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una página que es precisamente del cuaderno de Galileo Galilei. Él, no olvidemos, uno de sus grandes aportes fue mejorar la teoría relativa a los telescopios. Él fabricaba telescopios y las primeras observaciones de la Luna son estas, ¿sí? Y que si son contrastadas con fotografías actuales de la Luna son muy parecidas. En realidad estas son como retratos de la Luna en una época donde no existía todavía la fotografía. Bien, ahí se pueden ver en esa página algunos apuntes de su puño y letra y estos son los dibujos que realizaba. Actualmente, por ejemplo, ahí vemos precisamente a la directora del MIT, Neri Oxman, mostrando una silla, bueno, es un sofá en realidad, ¿ok? Que está generado con elementos completamente naturales. Sí, la parte relativa a, vamos a decir, donde se apoya la persona y demás, está compuesto por elementos naturales, ¿ok? Que cambian, que entre otras características, por ejemplo, cambian naturalmente el nivel de tensión, el nivel de temperatura. La idea es darle mayor comodidad a la persona que se encuentra en este tipo de objeto que lo vaya a utilizar, ¿no? También están estas máscaras funerarias antiguas que han sido desarrolladas en vidrio, ¿sí? Con la aplicación de impresoras 3D. ¿Okay? Evidentemente una impresora 3D que actualmente solamente existe en ese instituto porque no tiene un fin práctico, muy bien, sino que además lo que hace es utiliza vidrio para poder hacer. Actualmente
Comercialmente, ¿para qué se utilizaría una impresora de vidrio tan cara, siendo que el proceso de fabricación artesanal de vidrio es mucho más económico? Pero en algún momento podría ser útil, ¿no? Por ejemplo, existe dentro de la Universidad de... Perdón, en la Universidad de Harvard, precisamente, tienen esta última imagen que aparece. Es una colección de plantas de modelos de cristal. Se le llama las flores de vidrio, que han sido desarrollados por la familia Blaschka. Muy bien. Entre los años 1857 a 1939, más o menos unos 50 años, ¿sí? 50, 60 años que padre e hijo han ido modelando alrededor de, son 4.300 modelos y representan a cerca de 780 especies de plantas. Muy bien, pero están hechos en cristal. ¿No es cierto? En vidrio es una técnica que inclusive actualmente no se la ha podido replicar y por la época, por la data 1857 a 1939, era definitivamente manual, ¿no? Poca electrónica, poco mecanizado, era más un arte manual. Y esta es una joya, precisamente es un tesoro que actualmente se encuentra en la Universidad de Harvard. ¿Sí? Muchos han intentado reproducir este tipo de arte, pero aún no se ha logrado. Y como les digo, parte de ese viaje, por ejemplo, la Universidad, el Tecnológico de Massachusetts, lo que ha hecho es intentar con alguna tecnología, intentar hacer algo similar a eso, y lo que nos ha aportado, por ejemplo, son la construcción de estas máscaras funerarias realizadas con tecnología automática, queriendo emular este arte de hace algunos siglos. ¿Muy bien? Muy bien. Precisamente en esta fotografía adicional se pueden ver los elementos originales, ¿no? La mesa, las barras de vidrio y los elementos con los cuales elaboraron, construyeron, fabricaron, crearon ese tesoro actual. Muy bien. Y bueno, para concluir, una herramienta que es útil precisamente para elaborar los trabajos de graduación es manejar apropiadamente las secciones y la numeración en el Word, en Microsoft Word, que es la herramienta que generalmente se utiliza. Muy bien, por eso hablamos de secciones y numeración en MS Word. Vamos a hacer un abordaje simplificado a esta temática y les voy a mostrar los tips necesarios para poder realizar precisamente un documento que tenga secciones y la numeración controlada. ¿Por qué? Porque generalmente un trabajo va a tener una carátula que no tiene numeración, va a tener una sección, ¿sí?, que corresponde a los índices, al índice de contenido, al índice de figuras y al índice de tablas, cuya numeración está en formato de números romanos en minúscula, ¿sí? Y finalmente el contenido, cuya numeración va a estar en números arábigos, ¿sí? Y que además va a manejar diferentes niveles de título. Muy bien, lo que a continuación les voy a mostrar a manera tutorial es cómo podemos llegar a alcanzar este objetivo. Muy bien, entonces lo que queremos llegar a ver es precisamente un documento digital que tenga estas características. Cuando se habla de un documento impreso, se podría pensar en utilizar distintos archivos, numerarlos manualmente, que es un trabajo bastante grande para poderse realizar. ¿Sí? Que podría dar alguna dificultad. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la creación de un nuevo documento de Word, un documento de Word en blanco, para lo cual voy a proceder a cerrar nuestras diapositivas. ¿Okay? Y les voy a compartir la pantalla del documento de Word en blanco. Muy bien, entonces este es nuestro documento de Word. Un segundito. ¿Por qué no está? Muy bien, ahora sí. ¿Sí? Lo que se tiene es un documento de Word en blanco, es un nuevo documento de Word. Lo primero que se agrega dentro de estas funciones es precisamente las secciones. Para ello,
Word nos permite trabajar de la siguiente manera. Entonces, lo que se recomienda hacer es darle un Enter en la primera línea que aparece, ¿ok? Se tendrían dos líneas. En la siguiente línea que aparece, se va a la pestaña de diseño, ¿ok? Donde se encuentra la opción de saltos. Perdón, la pestaña de disposición que está al lado de la pestaña de diseño, donde existen los saltos, y se inserta lo que son los saltos de sección hacia la página siguiente. Ok, vamos a decir que esta primera sección lo que va a contener es precisamente la carátula. Muy bien, esta primera sección va a contener la carátula. En la siguiente sección, lo que se hace, después de dar un Enter saludable, es insertar otro salto de sección, página siguiente. ¿No? Esta siguiente sección lo que va a contener son los índices. Podríamos decir que se va a tener en esta primera sección, en esta segunda sección, perdón, el índice de contenido. Muy bien. Como tal. Y en la siguiente sección, lo que se va a tener es el contenido como tal. Muy bien, el contenido como tal. Lo que se ha hecho es insertar saltos de sección en la página siguiente. Esa es la opción. Muy bien. Para verificar la existencia de estos saltos de sección, en el Word existe la vista de borrador. Muy bien, la opción de vista, la pestaña de vista, borrador. Y aquí precisamente podemos ver expresamente, por ejemplo, el salto de sección, página siguiente, como descripciones, ¿no? La carátula, los índices y el salto de sección en la página siguiente. Muy bien. Ok, verificando que se hayan insertado estos saltos apropiadamente, podemos continuar con la edición del documento en el diseño de impresión, que es la forma tradicional en la cual se ve. Muy bien. Lo siguiente es insertar la numeración. Para esto, hacemos vamos a irnos a la parte del índice, ¿ok? Y le decimos básicamente insertar. Dentro de lo que es la opción de encabezado y pie de página, el número de página. Muy bien, y el número de página, al final de la página, ok, generalmente va a ir al medio. ¿Sí? Es una exigencia que generalmente va en la parte inferior al medio, salvo alguna especificación especial. Yo estoy utilizando un tipo de carácter bastante grande para que se pueda ver en pantalla. ¿Muy bien? Entonces, más o menos el documento que tenemos esbozado tiene esta forma. ¿Sí? La carátula ya viene con la numeración 1, el índice de contenido con la numeración 2 y el contenido del documento, que le voy a poner un título para poderlo identificar, que le vamos a llamar simplemente contenido. Perdón, ya está el contenido aquí, mis disculpas, ya estaba ahí. Oye, lo que estamos viendo entonces son el pie de página, ¿ok? Que nos va mostrando la numeración. Muy bien. Una vez que se tiene la numeración especificada, se hace clic sobre la numeración que nos interesa. Y aquí tenemos dentro de diseño la opción del número. No hacemos clic en el número que se ponga, que se marque en ese color plomo, en un colorcito más oscuro. Clic derecho, formato de número de página. Y en el formato de número de página, ¿no es cierto? Mil disculpas. Nos vamos en esta primera sección, ¿sí? Cuando vemos el pie de página, editar el pie de página.
Ok, aquí nos vamos en la numeración. Quiero ver. ¿Dónde está? Muy bien, vamos a ver el efecto que tiene al hacer la modificación del formato. Muy bien, lo último que vamos a quitar es el número de la primera página. Muy bien, entonces nos vamos a ir a la segunda, donde el formato de la numeración es en número romano, y eso es precisamente lo que podemos modificar, ¿sí? Clic derecho cuando el número se pinta en plomo, le decimos formato de número de página, el formato del número se elige el número romano, ¿ok? Y se le dice que inicie en 1. Como ustedes verán, esta sección ha sido afectada por ese valor. Si hacemos la inserción desde el diseño, desde desde las disposiciones, insertamos un salto, pero ya no de sección, sino solamente de página, ¿ok? Podemos insertar como salto de página, ¿ok? Un índice de figuras y luego un índice de tabla. Para que estos espacios, para que estos índices siempre comiencen en una página nueva. ¿Okay? Aquí vamos a alinearlo todo a la parte superior. Muy bien. Entonces se ha agregado un índice de figuras. Y un índice de tablas. Muy bien. Como podemos ver, los índices se encuentran dentro de una misma sección, ¿no? Índice de contenido, de figuras y de tablas. ¿Ok? Y la numeración es, como se había especificado, para esa sección en números romanos. Para la parte del contenido, donde nos vamos a insertar algunas páginas presionando Control Enter, lo propio, venimos a la parte de la numeración, le decimos número de página, formato de número de página, le decimos que se mantenga en arábico, pero que inicie en 1. ¿Ven? Y de esa manera se ha formateado el número de página. Muy bien, entonces ese es el trabajo que se debe realizar precisamente con los trabajos de numeración, con lo cual habríamos concluido la parte del tipo de numeración. Lo que estoy buscando en este momento es precisamente eliminar del pie de página, aquí está, muy bien. Lo que sucede es que cuando hago la presentación en esta plataforma, los menús in extenso que aparecen en el Word se resumen, ¿no es cierto? Ok. Con la opción de quitar el pie de página, se elimina todas las opciones de pie de página dentro de Word. ¿Ok? Entonces, una de las características especiales de esto es que tenemos que decirle que en esa sección, sí, simplemente se elimine. Ok. Perfecto. Entonces, dándole la opción de quitar en la numeración de página en esa sección, ¿sí? Eliminamos el número en la primera sección solamente. Bien. Agregándole algún contenido a nuestro documento. Muy bien. Entonces, lo que he hecho es copiarle algún contenido a nuestro documento con distintos niveles de título, ¿no? En el contenido. Títulos de primer, segundo, tercer, cuarto nivel.
Normalmente este es el formato que tiene, es una numeración hasta el cuarto nivel, el quinto nivel tiene esta forma y el sexto nivel tiene esta otra forma. Así son números, son índices numerados y los otros son índices alfabéticos. ¿No? A partir de ello se generan los índices de contenido, los índices de figura y los índices de tabla. Muy bien, con lo que tendríamos precisamente el documento preformateado. Este documento para su análisis y para que les sirva a ustedes de herramienta, se los voy a compartir también en la plataforma, ¿sí? Para que lo puedan utilizar, por ejemplo, en el diseño, que es el trabajo número 18. ¿Sí? Esta es una plantilla que está hecha en MS Word, que tiene todas las características de numeración y de títulos. Lo único que tiene es un carácter, los caracteres que están mostrados en pantalla, que son exagerados, ¿no? Bastante grandes. Vamos a decir que estoy hablando de un tamaño de letra 48 para que se pueda apreciar, que lo voy a colocar en tamaño de letra 12 para compartírselos. Muy bien, se nos ha hecho un poco corto el tiempo, he corrido un poquito en esta parte final, pero el objetivo es precisamente de que ustedes puedan tener esta plantilla, que trabajen con plantillas y que esta plantilla les pueda ser útil para desarrollar ese su último trabajo. Muy bien, entonces con esto yo estaría dando por concluida la presentación mía. Sí, si existe alguna consulta inmediata, les agradecería darla a conocer en este momento. Muchas gracias, doctor. Por favor, invitamos a los participantes a que puedan activar su audio si tienen alguna consulta, o también nos las pueden hacer llegar al chat de la aplicación para hacerle llegar las consultas al ingeniero Méndez, por favor. Muy bien, de todas formas, quedo atento a cualquier consulta que pueda existir en la elaboración de sus trabajos y demás. Recuerden, pueden utilizar también el WhatsApp para hacerme conocer cualquier inquietud que tengan. Y bueno, quedo atento a cualquier información de parte de ustedes. Muchísimas gracias por su atención y nos estaríamos viendo por este medio o escuchando por este medio el día jueves. Gracias, Mayra. Perfecto, ingeniero, muchas gracias a usted por su tiempo. Agradecemos a los participantes por haber estado presentes en la videoconferencia. La misma ha sido grabada y va a ser subida en breve a la plataforma. Y como usted había dicho, si tienen alguna consulta, le pueden hacer llegar por WhatsApp o también usando la plataforma en la herramienta Forest. Agradecemos nuevamente, ingeniero, por su tiempo. Tenga buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos.